varios meses. Yo le agradezco muchísimo al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, esta conversación. Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes, un gusto estar en tu espacio. Gracias, Ciro. Antes de venir a los últimos acontecimientos, ayúdame, hagamos un poco de historia, porque de pronto nuestra memoria, y sobre todo nuestra memoria política, puede ser muy corta, pero no hace mucho los ciudadanos dependíamos de que las autoridades recibieran, contaran los votos y nos dieran los resultados electorales. De hecho, hay un funcionario dentro del gobierno federal que participaba de esa situación, Manuel Bartlett, de una manera muy compleja. ¿Cómo fue el proceso para que los ciudadanos tomáramos las riendas de los procesos electorales? Creo que es una pregunta muy pertinente, Javier, porque justamente la situación que tenemos hoy se explica por una evolución histórica, creo yo, venturosa en el caso de las elecciones, porque veníamos de elecciones pues sin ninguna garantía. Había lo que se llamaban los rasurados del padrón, que eran ciudadanos que pues por ser identificados como opositores se les impedía votar, aparecían gente que ya estaba sepultada como votantes activos, y todo eso era controlado por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral. Después de esos desastrosos comicios de 1988 empezó el camino hacia la limpieza de las elecciones. Se creó entonces el IFE. En la siguiente elección presidencial se incorporó a los consejeros ciudadanos. Luego ya se le dio plena autonomía al IFE frente al gobierno, y es cuando se tuvo la primera elección en la que tuvimos alternancia después de 70 años de un mismo partido en el gobierno, como ocurrió en el año 2000 con el cambio de gobierno, otra alternancia en 2012, una más en 2018, y lo que hemos visto es que pues la gente es experta en el uso de su voto. Hemos visto en los últimos años, por ejemplo, en las elecciones a las gubernaturas, 2 de cada 3 las están ganando candidatos opositores. Es decir, la gente está usando su voto de castigo, y lo mismo pasa a nivel municipal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay ningún control de los gobiernos de las elecciones, suelen perder más elecciones de las que ganan, y que las elecciones están sirviendo para renovar los puestos de gobierno y de representación de manera pacífica. ¿Y cómo se ha hecho eso? ¿Cómo se logró? ¿Cómo nos quitamos del partido autoritario, del sistema de partido hegemónico, como le llamó Giovanni Sartori? Pues justamente escindiendo, quitando al gobierno la injerencia, el control de los procesos electorales, y se creó un órgano independiente, autónomo y profesional, que fue el IFE, ahora es el INE, y ahí están los resultados. El actual gobierno está en su cargo por una elección que organizó este INE. Este INE le dio el registro a Morena no por ninguna confesión, sino porque ellos cumplieron los requisitos de ley en 2014. En 2015 fueron a la primera elección donde obtuvieron el 4º lugar, en 2018 ganaron, es decir, como minoría tuvieron el derecho de convertirse en mayoría, que es lo que la democracia presupone, y ese derecho que tuvieron entonces siendo oposición, pues es el que les asiste, les corresponde ahora a los otros partidos. Es decir, las reglas del juego que se exigía que valieran cuando se estaba en la oposición son las mismas reglas del juego que ahora está en el gobierno. Cuando se nos decía impidan que el gobierno se meta a las elecciones, pues sigue siendo válida esa exigencia, y sobre todo porque está contemplado así en la Constitución y hay que acatarla. ¿En dónde crees o cuál crees que sea el punto de conflicto? ¿En qué momento comenzaron estas diferencias? Y desde seguramente has hecho tú alguna reflexión al respecto, o con el resto de los consejeros. ¿Por qué esta mala relación con el gobierno federal, o esta mala relación con el presidente? Pues yo la verdad es algo que no me alcanzo a explicar. Me parece que hay una animadversión injusta hacia el árbitro electoral, pues que organizó los comicios en los que el actual presidente ganó con toda transparencia. Instalamos 156,000 casillas, le dimos todas las garantías que la ley le reconoce, estuvo
durante años en spots de radio y televisión, primero como presidente de su partido, después durante la campaña como candidato, se abrieron 3 debates presidenciales para que estuviera presente, se le dio todo el financiamiento que corresponde para que estuviera en condiciones de equidad, es decir, esta autoridad no tiene ninguna aversión hacia el partido del presidente ni hacia ningún otro, y sin embargo, a pesar de que se ganó la elección, pues lo que hemos recibido son descalificaciones, pero creo que nuestro papel como un órgano constitucional autónomo, pues no es entrar en conflictos o escarceos con la figura presidencial, cuya investidura respetamos, que al mismo tiempo somos muy celosos de nuestra autonomía y de nuestro deber, y es lo que estamos haciendo, señalar que el gobierno, ningún gobierno, ni este ni los anteriores, deben intervenir en las elecciones, y que las conferencias mañaneras o los distintos espacios de comunicación que corresponden al Ejecutivo, pues no deben servir para criticar a algunos actores políticos o apoyar a otros. Justamente después de que Vicente Fox, te acordarás, Javier, en 2006 tenía estos dichos de que no había que cambiar de caballo a la mitad del río, y afectó con eso, siendo presidente, al candidato opositor López Obrador, se cambió la Constitución y en el artículo 134 se plasmó que el presidente y ningún funcionario público podía incidir en las preferencias electorales de la gente. Entonces, aquello que se hizo para evitar excesos en aquel entonces del presidente o de cualquier otro servidor público, pues sigue siendo válido, y nosotros tenemos que aplicar esa norma. De alguna manera, Ciro, se dio, no es formal desde luego, ¿no? Pero ya el comentario electoral salió desde la mañanera, ya hay una organización de gobernadores, 2 o 3 organizaciones de gobernadores de oposición, algunas por la cuestión fiscal, otras por cuestión partidista, y además pues surgió este tema de la BOA y luego la FEA y luego lo que tú quieras. Es decir, ya está la discusión electoral, no están en los tiempos formales desde luego, pero en los hechos se habla, y se habla desde Palacio Nacional de los procesos electorales, de cuidar los procesos. Yo te preguntaría finalmente 2 cuestiones: ¿qué sí puede y qué no puede, de acuerdo a la ley, hacer el presidente? Y la otra cuestión que le preocupa también al presidente, dice: yo voy a vigilar que los gobernadores no metan mano en los procesos. ¿Eso sucede todavía? Es decir, ¿se utiliza el dinero público o se estará utilizando ya el dinero público en los procesos electorales? Son 2 preguntas. Vamos a la primera: ¿qué puede y qué no puede hacer el presidente? A ver, el presidente está obligado, a diferencia de un ciudadano que tiene derecho a hacer todo lo que guste, siempre y cuando no esté prohibido. Ese es el principio de legalidad. Un ciudadano es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando la ley no se lo prohíba. Para los gobernantes es exactamente lo contrario. Solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta. Y el presidente no tiene ningún rol en la Constitución ni en las leyes en materia electoral. En todo caso tiene prohibiciones: no intervenir. Eso es lo que puede hacer el presidente: no intervenir, no incidir, no meterse al proceso electoral. Y lo mismo para los gobernadores, a propósito. Es decir, no es que el presidente no pueda y algunos gobernadores sí. Todos son gobernantes y deben de usar los recursos públicos con imparcialidad, no pueden estar usando sus espacios de comunicación, en fin, para ser parte de la contienda. ¿Quiénes deben protagonizar el proceso electoral? Partidos, coaliciones, candidatos independientes, la ciudadanía, los medios escrutando y dando a conocer información, pero los gobernantes ya fueron candidatos, ya ganaron, tienen el deber de abstenerse, ya no son protagonistas, eso les mandata hacer la Constitución, la tienen que acatar. Ahora, sobre el riesgo de que alguien use mal los recursos, pues sí, es un riesgo potencial. Como cualquier falta, pues hay gente que pueda eventualmente no acatar las normas. Ahora,
¿Quién tiene que actuar en ese caso de desvío de recursos? Eso es un delito electoral y le corresponde a la Fiscalía Electoral. El actual fiscal electoral es una persona incluso cercana a la órbita del presidente de la República y él tiene la facultad como Ministerio Público de perseguir. No es el presidente de la República, hay una institución que es la Fiscalía Electoral que encabeza Ortiz Pinchetti, uno de los que fue de los primeros consejeros ciudadanos del IFE allá por 1994, propuesto por el circuito del presidente López Obrador. Pues a él le corresponderá indagar esto si se llega a presentar, porque es un delito, pero no es parte de la actividad que tenga permitida el presidente, porque ya sería involucrarse él en el mundo electoral y expresamente lo tiene prohibido. Sí, así es, Ciro, te agradecemos. Yo sé que el asunto es complejo. Nos gustaría, si nos lo permites, continuar con esta situación, ¿no? Porque digamos que la ley no lo permite, pero si lo haces, ¿cuál puede ser la consecuencia? Esto, si nos permite, lo dejaríamos para una siguiente conversación y veremos, desde luego, en el ánimo de las personas qué impacto ha tenido este llamado y en los hechos, pues estas diferencias que no son nuevas. No sé si coincides conmigo, no es un asunto nuevo, es un asunto que venimos arrastrando pues incluso desde el año pasado y que ahora pues está tomando cada vez una situación más incómoda, por decirlo elegantemente, ¿no, Ciro? Pues sí, la verdad es que cada uno de nosotros somos un órgano constitucional autónomo, tenemos nuestras responsabilidades, tenemos la obligación de cumplirlas y eso haremos. El Ejecutivo tiene su investidura, tiene sus responsabilidades, no interfieren con las de nosotros no interferimos con las suyas y si todos respetamos la Constitución, creo que estaremos en condiciones de ver un proceso electoral como debe ser, democrático, abierto, libre, sin injerencias de quien no debe intervenir. Ciro, te agradecemos y si nos permites, pues ya en adelante, aunque no es el arranque formal de las cuestiones electorales, necesariamente se estará hablando de todo esto, porque es una elección enorme, es una elección muy grande la que tendremos el año próximo, ¿no? Cuenta conmigo, muchas gracias, Javier.